presenta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a una nueva emisión de Conexión Fiscal. Soy Napoleón Chiqui, conductor de este programa. Y antes de iniciar, quiero agradecer a Diversa por el patrocinio, a INCU por la plataforma a través de la cual llegamos a ustedes semana a semana, todos los jueves a la 1:30 de la tarde, y a Chiqui Aseos por el contenido y desarrollo de este programa. Esto es Conexión Fiscal. Comenzamos. Diversa. Así funcionan los negocios ahora. Dando seguimiento a los temas internacionales fiscales, hoy tendremos la presencia de nueva cuenta aquí en Conexión Fiscal del licenciado Pedro Palma, de la firma Sánchez de Bani, que nos va a hablar acerca del nearshoring y las implicaciones fiscales. También, obviamente, pues vamos a tratar el tema de la posición estratégica de México y cómo está llamando la atención y los reflectores internacionales están volteando a ver a México como una posibilidad para establecer empresas de maquila y sus operaciones para poder llegar al mercado de Estados Unidos. Así que vamos a ir a una pausa y regresamos a la entrevista con Pedro Palma. No se vaya, regresamos. Muy bien, ya estamos de regreso. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos en Conexión Fiscal de nueva cuenta. Hola, Napoleón. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar contigo nuevamente para poder compartir sobre temas fiscales. Así es. Bueno, pues ya habíamos platicado del MLI la vez pasada y vimos algunos aspectos muy importantes, pero hoy vamos a platicar y me llama mucho la atención este tema del nearshoring y sobre todo, pues la parte que vamos a tratar, ¿no? Que son las implicaciones fiscales. Y nos gustaría que obviamente para tu servidor y para nuestro auditorio nos platicaras, pues un poquito de qué es el nearshoring, cómo podemos entenderlo mejor. No, claro que sí. Mira, creo que el nearshoring es este fenómeno que se ha venido desarrollando relacionado con, digamos, la migración de ciertas actividades que estaban ubicadas en otros países como la India, como Vietnam, como otros países que tenían, digamos, estos elementos o estas actividades de maquila, digamos, por parte de las sociedades multinacionales y que se ha venido migrando o que se tiene la intención de migrarlos a México, ¿no? Ahora, ¿por qué pasa esto? Básicamente, creo que hay varios factores. Entre ellos es un poco la guerra comercial que existe entre Estados Unidos y China, temas, digamos, de la guerra actual entre Rusia y Ucrania, el propio tema digamos, del COVID-19, ¿no? En donde, digamos, que previo al COVID lo que teníamos eran cadenas de suministro bastante largas, ¿no? Donde el mercado podía estar en Estados Unidos, aunque la manufactura de estos productos pudiera estar en Asia o en otros países. Entonces, de repente creo que estos eventos hacen que al final las empresas multinacionales busquen hacer sus cadenas de suministro más pequeñas y tenerlas, digamos, a la mano, ¿no? Un poco como lo dice el nombre, el nearshoring, tenerlo, digamos, de manera cercana, ¿no? Entonces, en ese caso, siempre creemos que, o podríamos decir que el mercado más fuerte del mundo pues, siempre es los Estados Unidos. Entonces, hay un ánimo bastante grande para que se siga, digamos, manteniendo este mercado y una de las formas de hacer es tener estas actividades de manufactura, por ejemplo, en países como México, y esa es un poco la tendencia que tiene esta situación, ¿no? Entendemos que hay un apetito, digamos, del mercado o de las cadenas mundiales de poder tener ciertas actividades de manufactura en el país y pues obviamente ello con el ánimo de servir, digamos, al mercado más grande que sería Estados Unidos. Ok, y eso llama la atención porque entonces estamos hablando de la posición geográfica estratégica que tiene México, obviamente por ser un país que está fronterizo a Estados Unidos, y esto abre los ojos de otros países para traer sus procesos de maquila a México por esta cercanía, ¿es lo que nos quieres decir?
Sin duda. Creo que este es uno de los puntos principales. O sea, al final creo que México es uno de estos países que se erigen como una gran opción para empresas multinacionales por varios elementos, ¿no? Lo que mencionabas era la cadena de suministro y la cercanía con Estados Unidos. Definitivamente es un punto a considerar. Me parece que el tema del costo de mano de obra, la mano de obra calificada, todos estos elementos obviamente juegan, ¿no? En favor de México y que al final, pues ciertamente, ¿no? O sea, como bien lo mencionas, creo que la parte de la ubicación es estratégica para nosotros y ciertamente es un momento que se tiene que aprovechar por parte del gobierno y de la industria, ¿no? Creo que son temas que no solamente se están viendo desde México, ¿no? Ahorita lo vamos a platicar un poquito, pero a nivel mexicano no hay como tal una regulación que busque atrapar esta inversión extranjera, ¿no? Me parece que en Estados Unidos parte de la regulación, al menos que se ha hecho la reciente, ¿no? Me parece que es el IRA, que es Inflation Reduction Act, ya contempla ciertas características en donde considera, digamos, a los países miembros del Tratado de Libre Comercio, que tienen que ver obviamente con México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces, creo que en este sentido, México vuelve a ser un tema bastante relevante para Estados Unidos, en donde si se explota de la manera correcta, podríamos estar teniendo un provecho como país, me parece. Es interesante lo que estás comentando, Pedro, porque obviamente China es un país que se consideraba, o no sé si se considera actualmente todavía, con una mano de obra muy accesible, o sea, una mano de obra barata, entre comillas, podemos decirlo, y obviamente captaba mucho el tema de la maquila. Hablas de la guerra comercial que existe entre Estados Unidos y China, y pues esto entonces nos da pie a entender que mucha de la maquila de empresas extranjeras que estaban en China están migrando ahora hacia el mercado mexicano. ¿Pudiera ser Correcto. correcto? Es parte de la tendencia, digo, tal vez no solo las chinas, pero todo el mercado, digamos, asiático está viendo en México, digamos, un nuevo mercado, ¿no? Que podría estarse explotando. Y esto, te digo, de nuevo, con el ánimo de servir al mercado más grande que vuelve a ser Estados Unidos, ¿no? El tema creo que aquí es bien importante identificar, ¿no? Dónde está el área de oportunidad y como bien decías, ¿no? Creo que en términos de México, pues es un tema de maquilas, ¿no? O sea, vamos a poder tener este tema, obviamente, cuando la industria sí lo requiera. Te decía que en México no hay un cambio realmente de regulación que se enfoque, digamos, en el nearshoring, es decir, algo que lo fomente o que busque incentivar la llegada de capitales extranjeros. Entonces tenemos las mismas reglas, ¿no? Que hemos tenido pues, en los últimos años. Y esto pues nos lleva a, por ejemplo, en el caso de maquilas que bien mencionabas, ¿no? ¿Qué opciones tenemos, ¿no? Y en el caso de México, de nuevo, ¿no? Volviendo al tema del nearshoring, creo que un poco la forma en que se va a materializar esto es, típicamente van a llegar capitales y esos capitales pueden llegar buscando incorporar una sociedad mexicana, obviamente con todas las implicaciones que ello trae, ¿no? Cuando tienes una sociedad mexicana, digo, para los extranjeros generalmente es complicado a veces entender, digamos, la legislación mexicana. Entonces hay que a veces aterrizar ciertos conceptos que no les son tan familiares, ¿no? Por ejemplo, en temas, digamos, fiscales laborales, el pago de la PTU, ¿no? O sea, de repente ellos lo ven como un impuesto adicional, ¿no? A estas utilidades que se están generando por parte de las empresas. Entonces, un poco también dejarles saber que si constituyen una sociedad, pues ese puede ser uno de los costos, ¿no? Obviamente tenemos un ISR al 30%, ¿no? Si lo comparamos con tasas de otros países, pues sí pudiera ser un impuesto bastante alto, ¿no? Creo que parte de lo interesante en este caso de México es que tenemos un régimen dentro del impuesto sobre la renta que está enfocado en empresas maquiladoras, ¿no? Y en este caso, pues realmente teníamos hasta 2021 un par de opciones, ¿no? La opción número uno era que las empresas maquiladoras, digamos que pagaran sus impuestos sobre una rentabilidad controlada. ¿Qué quiere decir esto, no? Básicamente que una empresa maquiladora con un programa IMEX que se dedicara, digamos, a manufacturar en México, típicamente no se le considera que tiene un establecimiento permanente para el extranjero en la medida en que su rentabilidad esté topada a un 6.5 sobre sus costos o a un 6.9 sobre los activos utilizados dentro de la maquila, ¿no? Si es esto, digamos que esta rentabilidad es la que se va a sujetar a impuesto al del 30%,
Y eso, la realidad es que, aunque es una tasa que tal vez competitivamente con países asiáticos no es muy atractiva, sigue siendo atractiva para grupos multinacionales, ¿no? Ahora, mencionaba un poquito, hasta 2021 había dos opciones. La realidad es que al día de hoy solamente tenemos esta opción de gravar o tributar sobre el Safe Harbor. Anteriormente teníamos una opción que era precisamente lo que se le denomina un APA, o es un Advanced Price Agreement. Básicamente es un acuerdo de precios de transferencia entre los gobiernos. Y un poquito lo que nos decía la ley hasta antes del 2022 es que si alguna de las empresas maquiladoras mexicanas tenía un acuerdo anticipado de precios de transferencia celebrado con la autoridad fiscal mexicana, que a su vez lo celebraba con una autoridad extranjera, no se iba a considerar que tenía establecimiento permanente, ¿no? Lamentablemente, y esa opción se quitó, digamos, en la reforma de 2022. Sigue siendo aplicable, digamos, para aquellas maquilas que solicitaron este procedimiento hasta el 31 de diciembre de 2021. El APA básicamente este acuerdo donde digamos que los dos países contratantes se ponen de acuerdo en cuál va a ser la rentabilidad de la empresa manufacturera, está topado a 5 años, ¿no? Y básicamente si lo hubieras pedido, digamos, al 31 de diciembre de 2021, este acuerdo cubre los ejercicios fiscales de 2020, 2021, 2022, 23 y hasta 24. Lo menciono porque hay dos temas aquí bien relevantes, ¿no? Punto número uno, cuando hablamos del nearshoring, si son empresas que no tenían una empresa en México manufacturera y que van llegando, la única alternativa que van a tener para digamos, tener este beneficio de tributación de reducida bajo maquilas, pues va a ser precisamente el Safe Harbor previsto bajo la ley mexicana. Pero también hay empresas que ya habían estado en México y que ya habían solicitado ese APA, bueno, esta solicitud de APA. Ese APA se tendría que resolver en breve, por una parte, y por otra, el último año que va a estar cubierto es el siguiente año, ¿no? Posteriormente no tenemos reglas claras de qué va a suceder, y entonces, pues la lógica, al menos con las reglas que hay al día de hoy, nos quieren decir que ya no vas a tener ese APA, sino vas a tener que aplicar Safe Harbor. En la práctica lo que hemos visto es que ese Safe Harbor muchas veces resulta ser más caro para las empresas maquiladoras que un acuerdo anticipado de precios de transferencia. Y en particular con Estados Unidos se tenía lo que se le llamaba un APA Fast Track, ¿no? Que era una metodología previamente negociada entre el IRS de Estados Unidos y el SAT mexicano, al cual se podían subir, digamos, que varias empresas de manera muy, muy sencilla, ¿no? Como parte de la modificación de la reforma, esta alternativa también se quita de la mesa, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, empresas que vayan siendo nuevas o que vayan ingresando al país, pues tendrán que considerar este tema también, ¿no? Está muy interesante lo que estás mencionando acerca de este tipo de acuerdos o estos tipos de instrumentos que permitían que la empresa tuviese un beneficio fiscal por estar establecida en México, ¿no? Y tener la cercanía a Estados Unidos. Ahora, llama la atención lo que estás mencionando, que digo, y tal vez la pregunta suene un poco, tal vez no muy amplia, pero sabemos que Estados Unidos su tasa de ICR la bajó internamente al 21%. ¿Qué tanto beneficio representa México, a pesar de que creo que estás mencionando, entiendo que estás mencionando que el sistema de tributación en México no ha tenido una modificación o una preparación para el nearshoring? O sea, no ha tenido un cambio, un ajuste para tomar en cuenta el nearshoring. ¿Qué tanto beneficio implica a estas empresas de maquila venir a México en lugar de ir directamente a Estados Unidos? Claro. Mira, creo que un tema está más relacionado, por ejemplo, con el tema de la mano de obra más barata, ¿no? El tema mexicano, ¿no? Creo que eso puede ser algo que abone. Ciertamente creo que aquí ya hay una infraestructura en términos de maquila, ¿no? Y la realidad es que, a ver, creo que un punto que es bien importante y que acabas de tocar, me parece que mucho del ánimo de la reforma de Estados Unidos de 2017 buscaba eso precisamente, ¿no? Como traer de nuevo las actividades que estaban en el extranjero hacia Estados Unidos. Y creo que hasta cierto punto se ha logrado. Sin embargo, pues al final me parece que también Estados Unidos es un mercado caro y difícil, ¿no? A veces de hacerlo o de explotarlo, digamos, por los grupos multinacionales, ¿no? Es por eso que seguimos viendo elementos como
digamos, como inversiones en el extranjero, donde digamos que se sectorizan ciertas operaciones. Y déjame estructurarlo de cierta manera, ¿no? Si bien es cierto, Estados Unidos es un mercado, digamos, más barato en términos de tasa de impuesto, la realidad es que muchas de las estructuras americanas no cuelgan exactamente de Estados Unidos, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con el propio tema del nearshoring también, ¿no? Digamos que Estados Unidos generalmente puede tener la holding en Estados Unidos o incluso tener la holding en otros países con una tasa incluso menor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Creo que en algún caso, todos hemos escuchado el caso de Apple, que tenía una subsidiaria en Irlanda, ¿no? Donde la tasa del impuesto era 12.5. Entonces, es común que estas sociedades americanas tengan una subsidiaria, digamos que, una holding, digamos, en estos países, que a su vez tienen empresas subsidiarias, ¿no? Donde, por ejemplo, en el caso de Apple tenían el caso de las ventas en toda Europa, ¿no? Y todas esas ventas eran cachadas en Irlanda, pagando un impuesto. Bueno, en ese momento había una planeación más agresiva, pero asumamos que pagan un impuesto en Irlanda del 12.5. Entonces, ese tema al final para Estados Unidos es benéfico en el sentido de que se podía tener utilidades, digamos, estacionadas fuera de los Estados Unidos, ¿no? Viene la reforma de 2012, entran otro tipo de regulaciones, ¿no? Por ejemplo, GILTI, ¿no? Que es el Global Low Intangible Tax Income, y busca precisamente empezar a grabar ese tipo de utilidades, lo cual le quita hasta cierta parte el incentivo, ¿no? Lo que quiero llegar con esto es que muchas de las empresas multinacionales actualmente ya tienen estructurados esta cadena de suministro y es común que tengan subsidiarias o holdings, digamos, en países como Suiza, Irlanda, Holanda, que al final tienen tasas, digamos, beneficiosas para distribuciones de dividendos, para recepciones de regalías, cuestiones de ese estilo. Y dentro de todo esta, digamos, esta estructura, ¿dónde juega la manufactura? ¿No? Y creo que ese es el tema que nos sirve a nosotros, ¿no? Digamos que estas cadenas de suministro han estado toda la vida. El tema es que antes esas manufacturas estaban ubicadas en otros países, ¿no? Mencionaba países asiáticos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían una mano de obra muy barata, las cadenas de suministro, es decir, la logística permitía para ello, ¿no? Digamos que por un lado tenían la holding en estos países donde la tributación era muy baja, las actividades sustanciales de máquina pues las tenían en Asia y al final las ventas pues estaban o en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Entonces todas esas utilidades de ventas pues se quedaban justamente en estas subsidiarias en Holanda, Suiza, Irlanda, etcétera, ¿no? Pero las actividades de manufactura, digamos que seguían estando en países de muy baja tributación. Entonces, ahora con el tema del nearshoring, lo que pasa es que pues, esta estructura internacional va a seguir estando como tal. La única diferencia es que el tema de la logística, el tema de la mano de obra barata, ya lo están viendo como una complejidad tenerlo en Asia, ¿no? Por lo que sabíamos, y es lo que pasó justamente durante la pandemia, ¿no? Teníamos carencias, digamos, en ciertos productos porque justamente no había la forma de traer esos productos que estaban estacionados en Asia hasta Estados Unidos o América o Europa, ¿no? Entonces creo que ahora el tema es que los grupos multinacionales quieren tener esa manufactura de manera más cercana a donde están ellos ubicados y ahí es donde México creo que es un jugador bastante importante, ¿no? De nuevo, si bien es cierto no es el más barato del mundo, creo que aún juega bastante bien por el tema, digamos, del tema de la logística, ¿no? El estar estratégicamente cercano a Estados Unidos juega perfecto y no modifica de en gran forma esta cadena de suministro de la que hablaba hace un momento, ¿no? Las utilidades siguen quedándose donde estaban, en Irlanda, en Suiza, etcétera. Digamos que lo único que va a pasar es que esta manufactura se estaría pasando a México y esto pues obviamente para nosotros es interesante porque al final nos implica inversión extranjera, ¿no? Directa. Entonces creo que al final, independientemente de que la tasa que quedaría en México, que va a ser muy chiquita, ¿no? Sería, y un poco para ponerlo de esta forma, ¿no? Si de 100 pesos que se generan por parte del negocio, 6.9 se estaría quedando en México, bueno, sobre ese 6.9 del pastel se quedaba el 30%, ¿no? Eso es un poco lo que sucede con este régimen maquilador. Entonces, te digo, desde la perspectiva de la empresa multinacional hace mucho sentido, ¿no? Ahora, ¿qué pasa del lado mexicano? Bueno, de nuestro lado mexicano, de nuevo, es inversión directa,
que puede venir de muchas formas, ¿no? De nuevo, te decía un poquito el tema de constituir una sociedad mexicana, ¿no? A veces a algunos países extranjeros o a los extranjeros es difícil transmitirle la idea de que las sociedades mexicanas deben de tener al menos 2 accionistas, ¿no? Es común, por ejemplo, en Estados Unidos tener un solo accionista si la estructura lo requiere, ¿no? Otro punto que es muy importante cuando la inversión de Estados Unidos, digamos, es un accionista americano y es una subsidiaria mexicana, en Estados Unidos ellos pueden hacer lo que le llaman el check the box election, ¿no? Básicamente, el check the box election tiene que ver con cuál es el tratamiento fiscal de la entidad mexicana para efectos americanos. Es decir, si lo van a tratar como una sociedad separada, digamos, de sus accionistas, o lo van a tratar como una entidad transparente, es decir, como una branch donde van a reconocer, digamos, ingresos y pérdidas y solamente acreditarían el impuesto pagado en México de manera anual. Esto solamente es aplicable, digamos, para lo que le llaman eligible entities. En México, un eligible entity generalmente va a ser una sociedad de responsabilidad limitada. Una sociedad anónima típicamente no va a calificar para este check the box election y solamente va a poder ser considerado como una corporación. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que hay muchos temas que hay que tocar, ¿no? Desde la constitución, la operación de esto, ¿no? Que pudiera estar relacionado con lo que platicábamos del tema de maquilas, del safe harbor. Y también creo que vale la pena mucho cuando se habla con inversiones extranjeras, una estrategia de salida. En México, generalmente vamos a tener un impuesto de salida, ¿no? Si cambiamos la residencia de la sociedad mexicana, ¿no? O en su caso, si hay una enajenación de acciones, ¿no? El tema de enajenación de acciones viene de la mano, ¿no? Con la salida que pudieran tener potenciales inversores del extranjero, ¿no? Me parece que la enajenación de acciones pues, sería la salida más fácil. O reestructuras, ¿no? Entonces volvemos a temas de fuente de riqueza. México grava este tipo de operaciones y entonces pues los extranjeros tienen que empezar a ver qué opciones hay en México, ¿no? Y en México hay, o sea, si bien es cierto hay un gravamen en la fuente, hay 3 opciones bajo las cuales se graban este tipo de operaciones, ¿no? La primera de ellas es, oye, sobre el monto total de la operación se retiene un 25%, o se puede gravar sobre una tasa neta, es decir, se determina cuál es el costo de las acciones, a ese costo de acciones se reduce del precio de venta y sobre esa ganancia se aplica una tasa del 35%. Sin embargo, en esos casos el extranjero tiene que designar un representante legal en México y uno de los problemas que tenemos con las recientes reformas fiscales es que estas reglas para designar el representante legal se han vuelto bastante complejas, ¿no? Creo que la principal queja que tiene el sector es que este representante legal pues tiene que ser solvente, ¿no? Y ello implica que tenga bienes suficientes para garantizar el impuesto que se tendría que pagar si se materializa, digamos, el pago del impuesto, ¿no? Entonces, bueno, el pago del impuesto en una auditoría, ¿no? Entonces, hay elementos que son de planeación, ¿no? De repente hay ciertos tratados que te permiten tal vez una estrategia diferente, como pudiera ser una reestructura de negocios. Entonces, de nuevo se vuelve muy importante, digamos, el país de donde venga la inversión, que era un poco lo que platicábamos cuando platicábamos del MLI, ¿no? Existen países, digamos, donde vamos a tener una tasa más benéfica. A veces, si la inversión viene de estos países, pues bueno, al momento de generar el impuesto en fuente de riqueza mexicana, podríamos reclamar algún beneficio de tratado, ¿no? Obviamente sujeto a todas las reglas que hemos platicado del MLI, pero bueno, las opciones están ahí. El tema también que me parece que es muy importante mexicano, ¿no? Además de la ubicación que ya platicamos, la realidad es que México, al menos al 2017, tenía 61 tratados firmados con todos sus contrapartes, ¿no? Entonces, esto permite, los tratados para evitar la doble tributación al final permiten un intercambio de bienes, de servicios, de personas, mediante la eliminación de la doble tributación. Entonces, al final, si estas inversiones vienen del extranjero, hasta cierto punto, la existencia de estos tratados nos va a permitir que esta inversión no se vea gravado, digamos, en exceso. Entonces, vuelve a ser un país bastante atractivo, digamos, para este tema de inversiones, ¿no? Especialmente, por ejemplo, desde Estados Unidos. Estados Unidos no tiene tratados para evitar doble tributación con todos los países latinoamericanos, lo tiene con México. Entonces, al final, México
sí tiene con todos los tratados, con todos los países latinoamericanos. Entonces, creo que esto ayuda bastante a nuestro país, ¿no? Sin embargo, creo que es algo que se tiene que explotar, ¿no? Un poquito también lo que te decía es, toca muchas materias, ¿no? Hoy estamos enfocándonos en la parte fiscal. Sin embargo, la realidad es que esto toca temas de comercio exterior, ¿no? Temas corporativos, temas laborales. En realidad, es un tema bastante extenso que se puede discutir, ¿no? Y eso es interesante porque comentas acerca del sistema de tributación en México y hablabas previamente, o sea, al inicio de la entrevista, mencionabas acerca del APA, el APA Fast Track y estos modelos que permitían tener una especie de beneficio fiscal para las empresas. ¿Qué, qué observas en el futuro inmediato respecto de las reformas o cambios o adecuaciones que se requieran en la legislación fiscal para que, vamos, además de que México sea atractivo por lo que estabas comentando, también sea atractivo por el tema fiscal? Claro. No, a ver, creo que sería ideal tal vez tener alguna reforma que beneficiara, digamos, este tipo de inversiones. Dudo que se vaya a tener realmente. Y un poquito, si quieres, déjame abundar en la parte del APA, ¿no? El tema del APA creo que tal vez que más que el beneficio fiscal que pudiera dar, es más un tema de certeza jurídica entre las partes, ¿no? Y certeza jurídica en el sentido de evitar la doble tributación. Eh, Típicamente el safe harbor genera doble tributación, ¿no? Porque realmente este tema que platicaba del 6.5 sobre costos o el 6.9 sobre activos, no necesariamente está pegado al principio de plena competencia o principio de arm's length, que es el principio que generalmente siguen nuestras contrapartes para determinar los montos o valores de contraprestaciones entre partes relacionadas, ¿no? Entonces, digamos que un poco la medida para nosotros estar a la par de lo que nuestros contrapartes solicitan, es decir, que la remuneración de la empresa mexicana, es decir, la maquila, esté a valores de mercado, la única salida que teníamos era precisamente el APA. ¿Qué era el APA? Pues básicamente era que se pusiera de acuerdo en México, el SAT de México, con, por ejemplo, el IRS americano sobre alguna metodología de cobro, cómo remunerar a la entidad mexicana. Y aquí era donde estaba el tema interesante, porque basado en las funciones, activos y riesgos de la maquila mexicana, pues se podía tal vez llegar a la conclusión de que tenía que estar remunerada de manera menor a este 6.5 sobre costos o 6.9 sobre activos que mencionaba hace un momento, ¿no? Entonces, por eso, para muchas empresas o para muchos grupos multinacionales, era conveniente solicitar este APA. De nuevo, como mencionaba, el problema es que a partir de 2022 ya no existe esa alternativa, ¿no? Entonces, la problemática que tenemos en ese sentido es que si un extranjero tiene actividades de maquila en México a través de una entidad maquiladora, pareciera que esto detona un establecimiento permanente. Y entonces, pues se genera otro canal de tributación adicional a lo que ya estaría grabando precisamente la maquila, ¿no? De nuevo, ¿no? Me parece que el haber eliminado esta opción quita un poco de certeza para las partes, especialmente para los extranjeros, ¿no? Porque, de nuevo, creo que el estándar internacional es seguir el principio de plena competencia o el principio arm's length, y en este caso aplicar directamente el safe harbor pudiera llevar a una doble tributación, ¿no? Tal vez no sobre la totalidad, tal vez es un monto muy pequeño el que se atribuye a México, pero de cualquier forma no está alineado con los principios internacionales. Entonces, el hecho de que la ley del impuesto sobre la renta lo tuviera previsto en su legislación previo a 2022 era muy bueno, ¿no? Hoy no lo tenemos, entonces pues realmente crea una complicación. Me parece que realmente pues esto algo que debería suceder es que deberían regresar esta alternativa. Me parece que si no lo hacen de manera por modificación a la ley, tal vez se podría hacer a través de una miscelánea fiscal, pero ciertamente requiere, digamos, la voluntad en este caso, del Servicio de Administración Tributaria para hacerlo y lograrlo, ¿no? Ahora, respecto del MLI, del MLI, Sí. yo recuerdo en aquella entrevista hablabas acerca del tema, y sobre todo del pilar uno y pilar 2 hablabas acerca de esta cuestión de que no hubiese un aprovechamiento de algún estado
respecto de este tipo de acuerdos, ¿no? De hacer alguna especie de simulación y poder obtener un beneficio que realmente no le correspondería. ¿Esto tiene alguna implicación con lo que estás hablando acerca del nearshoring, con esta mira que tienen en México ciertos países y que pudiesen tener algún impedimento, algún candado para realmente establecerse en México como maquila, o no tienen relación? Mira, creo que el tema del MLI, digamos que la cláusula específica es el Principal Purpose Test, Ujú. que ahí lo que va a suceder es que nos van a quitar un beneficio del tratado si determinan que lo hacemos de manera abusiva y creo que, bueno, abusiva del propio tratado, ¿no? Y creo que la estructura por excelencia que se considera como abusiva del tratado es, no recuerdo si lo platicamos en esa ocasión, es el tema del treaty shopping, ¿no? Y básicamente eso quiere decir que pudiera darse el caso, que es que, no sé, de repente soy una empresa española que constituye una sociedad mexicana con la finalidad de llegar al tratado americano, ¿no? El único tema que traemos ahí es que Estados Unidos no es parte del MLI. Entonces, tiene una disposición diferente para eliminar, digamos, este tipo de planeaciones agresivas que se llama Limitation of Benefits. Lo tenemos en el tratado entre México y Estados Unidos, es el artículo 17, pero a grandes rasgos trata de evitar este tipo de planeaciones. Entonces, lo que te podría decir es que uno de los temas que se tienen que analizar cuando alguien o cuando algún grupo multinacional busca incorporar una sociedad mexicana o adquirir una sociedad mexicana para atacar el mercado americano, sí se tiene que tomar en consideración esta regla en particular, porque si se llega a la conclusión de que fue un abuso del tratado, se hace un treaty shopping, los beneficios del tratado no van a aplicar y eso podría encarecer la operación, ¿no? Llamemos cualquier beneficio de tratado, ¿no? A grandes rasgos tendrá mucho que ver con distribuciones de dividendos, pagos de intereses, que es lo que creo que pudiéramos tener en México, ¿no? Que bueno, también no van a tener el efecto inmediato, pero es algo de lo que se tiene que evaluar. Ahora, algo que decías y que es bien importante, ¿no? Me parece que ya hay un compromiso internacional, al menos entre los países de lo que se le llama el Inclusive Framework dentro de la OCDE, de tener o aplicar reglas relacionadas con el Pilar 2. Y el Pilar 2 creo que es algo que pues pareciera que ya es muy tangible, ¿no? Países como, bueno, básicamente la Unión Europea ya dio su visto bueno y parece que se va a aplicar. Entiendo por ahí algunos asiáticos como Corea del Sur y demás, también están dispuestos a implementar estas reglas, ¿no? ¿Y qué implica ello, no? O sea, creo que un poco lo que ha sucedido y de lo que platicaba hace un momento de tener cadenas de suministro, es decir, una holding americana con otra subholding en Irlanda, donde el impuesto irlandés es 12.5, te llevaba a una competencia hasta cierto punto desleal, ¿no? O sea, de alguna manera beneficiaba que hicieras inversiones en Irlanda versus hacerlas directamente en Estados Unidos. Entonces, con la implementación del Pilar 2, lo que se busca es tener una tasa mínima global del 15%. Entonces, un poco la lógica es esa, ¿no? Si de repente yo estoy en Estados Unidos con una tasa que pues, va a ser mínimo 15, pero tengo Irlanda con otra tasa que va a ser mínimo 15, elimino el incentivo para poder trasladar una sociedad o una subholding a Irlanda, porque al final voy a estar en una tasa, digamos, o en un piso parejo. Las reglas son más complejas que eso, ¿no? O sea, tienen bastantes mecanismos que podríamos platicar en otra ocasión, pero lo que busca el Pilar 2 es eso, ¿no? Entonces, aquí es donde puede haber un tema también en México, ¿no? Y lo que pasa es que, digamos que un poco el mecanismo que activa el Pilar 2 es que si de repente tú tienes una subsidiaria en Irlanda, donde se graba el 12.5, pero la tasa menor o la tasa mínima tendría que ser del 15, pues lo que hacen es grabar ese diferencial de tasa, ¿no? Ese 2.5 se tendría que estar grabando en donde esté la holding y pues obviamente si el país, Irlanda, no lo quiere grabar, pues digamos que se estaría anticipando en el país de la holding. Para nosotros es relevante porque digamos que estas reglas del Pilar 2 no están enfocadas, digamos, en ingresos o deducciones fiscales. Está más enfocado en un tema, digamos, financiero. Entonces, en esta situación financiera, la base busca eliminar las diferencias fiscales y trata de llegar a una tasa real del 15%.
Entonces, en ese sentido, el problema que tal vez vamos a tener con las maquilas es que esas maquilas, posiblemente por la tributación que acabamos de platicar, pudieran no estar alcanzando ese 15% de tributación sobre ingresos financieros, digamos, determinados bajo las directivas de la OCDE. Entonces, lo que haría es que el país de la holding tendría que gravar ese diferencial si es que México no lo quiere gravar o no incrementa la tasa. La realidad es que también las reglas de la OCDE establecen unas excepciones, y estas excepciones aplican cuando tienes un cierto número de trabajadores o un cierto número de activos. Entonces, creo, al menos, digo, sin haber hecho el cálculo, digamos, ahorita, me parece que muchas de las empresas maquiladoras pudieran salir por estas excepciones en donde el número de trabajadores o el número de activos va a poder ser suficiente para que no se detonen estas reglas de acumulación en el país de la holding. Entonces, si bien es cierto, es algo que no se ha, digamos, incorporado dentro de la legislación mexicana el día de hoy, sí hay una expectativa de que esto suceda en 2025 o antes, porque también una tendencia que tenemos en México es de incorporar todas las reglas o recomendaciones de la OCDE prácticamente sin ver, ¿no? Entonces, sí hay una gran expectativa de que esto suceda. Lo que te podría platicar es que a nivel internacional hay muchos temas relacionados con la aplicación de este Pilar 2. Te digo, en México la verdad es que la discusión también se está en ciertos foros, se ha discutido mucho, pero a nivel gobierno, pues me parecería, digo, yo no he escuchado mucho, ¿no? A nivel de gobierno cuál va a ser la postura, pero la realidad es que me parece que van a acabar haciendo lo que se ha hecho con todas las recomendaciones OCDE, incorporarlas dentro de legislación doméstica, y esto pues ciertamente va a tener una afectación, digamos, de acumulación para empresas grandes, ¿no? Tal vez los Bimbo, Cemex, América Móvil, este tipo de sociedades pues van a tener esa implicación, digamos, tener que grabar, digamos, aquellos impuestos insuficientes en sus subsidiarias, pero también vamos a tener un efecto, digamos, de fuente, ¿no? Y creo que va a estar muy claro en el tema de las maquiladoras, ¿no? Porque me pareciera que ahí es donde puede estar este tema de que no vamos a llegar al 15% financiero, y ahí pudiera detonarse esta regla. Entonces, de nuevo, ¿no? Parte del nearshoring, tal vez al día de hoy, incorporar una sociedad, pues parece perfecta idea, pero tenemos que analizar también cómo esto va a impactar en el futuro una vez que se incorporen estas reglas de Pilar 2, que realmente pareciera que va a ser va a ser una realidad, ¿no? Solamente es cuestión de que se materialice. Tal vez algunos de los países que están poniendo más trabas para su implementación pudiera ser Estados Unidos, pero el mismo mecanismo de aplicación de este Pilar 2 pareciera que va a orillarlos también a implementar algún tipo de regla en este sentido. Entonces, es toda una discusión sin duda. Así es, muchas gracias, muy interesante lo que estás comentando. Y por último, ¿cuál consideras que sea la perspectiva de Estados Unidos respecto de este nearshoring en México y sobre todo algunos países tal vez de Centroamérica? Mira, desde la perspectiva de Estados Unidos me parece que está, o sea, sí está, lo están pensando, lo están viendo. Hace un momento comentaba, existen reglas sobre el Inflation Reduction Act que fue recientemente implementado en Estados Unidos. Y dentro de esas reglas pareciera que hay reglas que tienen que ver con el origen de las mercancías, que en la medida que se consideren que estas mercancías son originarias de México, van a tener un beneficio bajo el USMCA, que es nuestro nuevo tratado de libre comercio. Entonces me parece que Estados Unidos lo está viendo, ¿no? Y esto también está muy enfocado a ciertos incentivos dentro de la industria, por ejemplo, de vehículos verdes, ¿no? Vehículos limpios, ¿no? Energías limpias. Todo lo que tiene que ver con baterías de autos, digamos, de estos eléctricos, pareciera que está comprendido dentro de estas reglas del Inflation Reduction Act. Y entonces me parece que es un buen momento, y que al final se está viendo como tal desde ambas perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva americana. De nuevo, la perspectiva mexicana no es que haya cambiado algo, creo que más bien lo que cambió fue el mercado, que está volteando a ver el país como una alternativa para llegar a Estados Unidos, pero creo que esto es bueno para nosotros, ¿no?
Y desde el punto de vista americano, lo que te decía, ¿no? Creo que el tema de atacar este tipo de industrias, ¿no? La industria, por ejemplo, de energías limpias, es algo que ya, digamos que toda la administración de Biden ya lo ha hecho muy vocal, ¿no? Digamos que es algo que les interesa mucho. Y me parece que con este tipo de reglas es algo que también alcanza a permear a México. Entonces, me parece que es un buen momento para empezar a hablar o tener estas discusiones, ¿no? Grupos multinacionales seguramente están muy interesados. Nos ha tocado ver un par de temas en ese sentido, ¿no? De repente desde el ánimo de adquirir sociedades mexicanas ya constituidas por grupos internacionales, obviamente con la finalidad o con el objeto de lograr este acercamiento a Estados Unidos, así como la incorporación de nuevas subsidiarias, ¿no? Entonces, te digo, hay varios efectos que se tienen que modelar. Hay muchos elementos, digo, ahorita hemos tratado de al menos de resumir, creo que los temas fiscales, digamos que deben de llamar más la atención, pero la realidad es que ya es un caso por caso, la verdad es que la tarea se vuelve mucho más amplia, ¿no? Así es, exactamente, hay que hacer un buen due diligence en ese aspecto, ¿no? Para poder saber qué es lo que realmente se tiene que tomar en cuenta. Pues te agradezco mucho, Pedro, por tu tiempo y por haber aceptado estar aquí de nueva cuenta en Conexión Fiscal, y pues te mando un fuerte abrazo y te felicito por el dominio que tienes en este tema, y también agradecerte pues que siempre estás al pendiente de que, bueno, no al pendiente, sino que te hacemos un llamado y lo aceptas con muy buena voluntad. Entonces, pues dejar la puerta abierta para una siguiente entrevista con un tema igual de interesante. Muchas gracias, Napoleón. Siempre es un gusto platicar contigo, sobre todo estos temas muy interesantes. Así es. Pues te mando un fuerte abrazo y nos despedimos. Amigos, amigas, vamos a ir a una pausa y regresamos con los comentarios finales. Esto es Conexión Fiscal y regresamos en un momento. Muchas gracias. Plataforma digital, comunicación alterna, posibilidades ilimitadas. Info, espacio comercial. Volvemos. Diversa. Así funcionan los negocios ahora. Estamos de regreso con más de Info, comunicación sin límites. Interesante esta entrevista con Pedro Palma y deja muy claro el hecho de que hay ciertos aspectos que ya no están en vigencia, como este APA, Fast Track, y obviamente todo este tipo de beneficios que pudieran tener las empresas de seguridad, sobre todo al estar aquí en México, y la necesidad de que haya una adecuación. También el tema relativo a esta guerra comercial que existe entre Estados Unidos y China y las empresas asiáticas y empresas de otras partes del mundo que están voltando a México para poder establecer aquí sus negocios, para poder establecer aquí la maquila y pues obviamente ver aspectos importantes de regulación que se deben de tomar en cuenta y también pues la posibilidad de adquirir empresas mexicanas o poder constituir empresas mexicanas. Así que México es, gracias a su posición geográfica estratégica, pues permite que este tipo de modelos se puedan llevar a cabo aquí. Solamente falta, según lo que estamos platicando, pues un tema más de regulación y de legislación en materia tributaria para también hacer esto un poco más atractivo y tener mayor inversión extranjera aquí en México, que pues obviamente nos hace mucha falta y que requiere que tengamos más enfoque en ese aspecto, más enfoque de negocios. Espero que esta entrevista haya sido de su agrado y los esperamos cada jueves a la 1:30 de la tarde a través de la página www.incu.mx, también a través de nuestras redes sociales podemos estar en contacto y que puedan escuchar nuestro podcast que tenemos en las diferentes plataformas y en diferentes aplicaciones como aparecen en pantalla. Quédese con INCU, tenemos programas de alto interés desarrollados por profesionales en la materia y nos vemos en la siguiente emisión de Conexión Fiscal. Soy Napoleón Chiqui y nos vemos pronto. Diversa. Así funcionan los negocios ahora. Una producción de Info.
Derechos reservados.